Bien, estimados estudiantes, vamos a empezar con la clase de biología. El día de hoy veremos los factores ambientales, la tolerancia y sus poblaciones. Entonces, los factores ambientales. ¿Alguien me puede decir qué significa el pH? Es una palabra que se encuentra en varios lugares, se podría decir, o varios compuestos. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál es el significado de pH o a qué se refiere cuando decimos el pH de alguna sustancia? Bueno, el pH se refiere a la acidez, al grado de acidez o alcalinidad de una disolución acuosa basada en la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, en este caso, en los factores ambientales, el pH depende de las sustancias disueltas en el agua. Es por eso que un ejemplo claro es el pH de las piscinas. El pH de las piscinas, el grado de acidez de las piscinas, debe ser apta para el ser humano, para que el ser humano pueda adentrarse en las mismas. Para esto también en los factores ambientales existen factores limitantes como la luz y las temperaturas. Estos factores pueden llegar a determinar el desarrollo de algunas especies. Entonces, hablando también sobre el pH, algunos aspectos claves es su escala de medición. Un pH mayor a 7 es ácido. Por ejemplo, el jugo de un limón. Exprimimos un limón puro y ese tiene un pH mayor a 7, es decir, ácido. Y un pH menor a 7 es básico o alcalino. El ejemplo, los jabones o la lejía. Estos se miden comúnmente con papel de tornasol, esos que indican con su color en qué pH se encuentra. En la salud humana, el pH sanguíneo debe mantenerse cercano a 7,4 para un funcionamiento vital. Asimismo, en la piel existe pH de 4,5 a más o menos 5,9, lo que forma un manto ácido, el cual nos protege a la piel contra las infecciones. Y otro ejemplo clarísimo de dónde se ocupa el pH es en el suelo, en la agricultura. Y aquí influye directamente en la disponibilidad de nutriente para las plantas o para el cultivo. Vamos a seguir. ¿Cuál es el intervalo de tolerancia? Entonces, cada especie tiene un rango en el que puede sobrevivir. Incluye su mínimo, su óptimo y su máximo. Fuera de estos límites, los organismos mueren. Entonces aquí tenemos un plano que indica estos intervalos. A la izquierda, en el eje, tenemos respuesta de la especie. Y ahí se grafica el intervalo de tolerancia, el mínimo, el máximo y la zona de respuesta óptima de la variable. Entonces, como se dice, fuera de estos límites de color verde, los organismos pueden morir. Asimismo, tenemos la zona óptima. Esta zona óptima es donde la especie se desarrolla mejor, donde la especie tiene mayor reproducción y donde esta especie da su máximo rendimiento. Entonces, asimismo, tenemos el eje de la respuesta de la especie y del factor ambiental. Entonces, tenemos su intervalo de tolerancia, su mínimo y su máximo. Pero en el punto verde de aquí arriba tenemos la zona de respuesta óptima de la variable. Entonces, cuando un organismo se encuentra aquí, la especie se desarrolla mejor. Cuando un organismo se encuentra aquí, hay mayor reproducción y asimismo da su máximo rendimiento. Entonces, tenemos los tipos de especies según su tolerancia. Existen las especies euroicas, las cuales tienen amplio rango de tolerancia y se adaptan fácilmente al medio. Asimismo, tenemos las especies estenoicas,
las cuales, por el contrario, tienen un rango limitado y son muy sensibles a los cambios. ¿Cuál es la curva de tolerancia que existe? Esta curva de tolerancia representa la respuesta de una especie ante un factor ambiental, el mismo que les afecte o les favorezca. Entonces, tenemos asimismo la muestra con sus variables. Tenemos la zona óptima, que como sabemos es el pico, los limitantes de tolerancia, que sabemos es el mínimo y el máximo, y la comparación. Las euríocas son las curva amplia, es decir, la curva de color verde. Y la estenoica es la curva estrecha, es decir, la curva de color rosado. Entonces, como sabemos, en la curva verde, en la curva de Euríocas, la curva amplia, tenemos un mínimo, tenemos la respuesta y el factor como ejes. Entonces, tenemos a la izquierda en el punto verde el mínimo de la especie Eurioca. Asimismo, a la derecha tenemos el máximo de la especie Eurioca y aquí tenemos su zona óptima. ¿Qué era la zona óptima? La zona óptima es donde la especie tiene una mayor reproducción, donde la especie tiene un mayor rendimiento y donde la especie que más se desarrolla mejor. Entonces, asimismo sucede con la especie estenoica. Tenemos su mínimo, su máximo y su zona óptima. Entonces ahí está representado donde la zona óptima para las especies y los mínimos y máximos que no pueden sobrepasar, porque donde sobrepasan esta especie puede morir. Entonces, también tenemos lo que es la biocenosis. La biocenosis no es más que un conjunto de especies que viven en un ecosistema y se relacionan entre sí. En primer lugar, los animales como el elefante, las plantas como el tulipán y en tercer lugar, los microorganismos que existen. Entonces, hábitat y nicho ecológico. El hábitat es el lugar donde vive una especie, creo que todos lo conocemos, y el nicho ecológico es la función que cumple en el ecosistema esta especie. Ejemplo, el ratón es un consumidor de semillas y la lechuza es su depredador. Aquí también ya hablamos de lo que es la cadena alimenticia y para entender con unos ejemplos les he preparado este video. Al estudiar los ecosistemas podemos encontrarnos con dos conceptos que podrían confundirnos: hábitat y nicho ecológico. El hábitat es el lugar o espacio físico con todas sus características ambientales en donde viven las distintas especies, y el nicho ecológico es el papel o función que realizan las especies dentro de su hábitat como polinizadores, carroñeros, descomponedores, etc. Por ejemplo, la anaconda verde, su hábitat son las selvas tropicales de Sudamérica y su nicho ecológico es depredador carnívoro y compite por alimento con cocodrilos y caimanes. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha Entonces, asimismo, existe la competencia. Estas ocurren cuando especies compiten por un mismo alimento, por un mismo espacio, y el resultado es que una especie puede desplazar a otra. Esto se ve más en las grandes sabanas, en las grandes selvas, cuando las especies tales como ahorita mismo se puede ver en la imagen del video, una especie depredadora como lo es el león y como lo es la hiena, eh, están buscando el mismo alimento en el mismo espacio. Entonces, la especie más fuerte, más dominadora, desplazará a la otra especie. En este caso, el león puede desplazar a la hiena a otro hábitat. Puede hacerle recorrer varios kilómetros ya que compitió por el alimento y el espacio. Entonces, aquí vamos también a ver este corto video para entenderlo mejor.
En los ecosistemas, los seres vivos están en constante competencia por los recursos ya que estos son limitados, como el suelo, agua, los nutrientes, la luz, el territorio, alimento, una pareja, etc. No todos los individuos pueden conseguir lo necesario para sobrevivir, lo que conduce a la competencia para obtener estos recursos escasos y solamente uno de ellos se ve beneficiado y el otro perjudicado, pudiendo provocar una disminución en el número o crecimiento de la población e inclusive su sobrevivencia. Se le denomina competencia intraespecífica cuando esta competencia se da entre individuos de la misma especie y se le denomina competencia interespecífica cuando la competencia es entre individuos de distintas especies. Estas interacciones son necesarias en los ecosistemas ya que contribuyen al equilibrio de las poblaciones. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Quiero mandar un cordial saludo. Entonces, como menciona el video, tenemos dos tipos de competencia, tanto la intraespecífica como la interespecífica. En la intraespecífica ocurre cuando dos especies de... cuando dos organismos de la misma especie compiten por el alimento y el espacio. Y la interespecífica es cuando son diferentes especies que compiten por el espacio. Entonces aquí tenemos intraespecífica se da entre individuos de la misma especie y la interespecífica se da entre individuos de distintas especies. Y como mencionó el video, al haber esta competencia puede originar en la especie perdedora un- una reducción de su población eh, o hacer más difícil su supervivencia. Entonces, ¿cómo clasificamos los organismos? La agrupación de organismos se basa en las características observables que tienen en común, las características observables comunes. Los científicos también han usado datos genéticos para saber si un ser vivo está emparentado con otro. ¿Y cuáles son las características comunes entre una ballena jorobada y un chimpancé? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? Bueno, aunque creamos que no existen ninguna características comunes, por más que todo por el hábitat, que son medios totalmente distintos, la ballena jorobada y el chimpancé pueden llegar a compartir características complejas como que, ¿qué tipos de animales son estos? Son mamíferos. Entonces, asimismo, ambos poseen eh, se podría decir que ambos poseen un gran cerebro, lo que demuestran comportamientos culturales y utilizan formas sofisticadas de comunicación. En este caso, las ballenas. Su forma sofisticada de comunicación son los cantos complejos. Y en los chimpancés son las vocalizaciones y gestos. Entonces, aunque parece que no tengan ninguna característica común, la más sencilla que se podría decir es que son mamíferos, ambos. Y asimismo son altamente inteligentes, en este caso para utilizar formas sofisticadas de comunicación. Ahora bien, la población. La población es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar determinado. Asimismo, vamos a ver este pequeño video. La población en biología se refiere a un conjunto de organismos de la misma especie que habitan en una misma área geográfica y que, en el curso de su vida, se reproducen entre sí compartiendo un pool genético. Este concepto es fundamental en el estudio de la ecología y la evolución porque permite entender cómo las especies se adaptan a sus entornos y cómo interactúan con otras especies y con el propio ecosistema. Dentro de una población, se pueden observar fenómenos como la variabilidad genética, la selección natural, la migración, la mutación y la deriva génica. La variabilidad genética se refiere a las diferencias en el material genético entre individuos de la misma población, lo que proporciona la materia prima para la evolución. La selección natural actúa sobre esta variabilidad,
favoreciendo a aquellos individuos con características más adaptativas a su entorno, lo que incrementa su supervivencia y éxito reproductivo. Por otro lado, la migración implica el movimiento de individuos entre diferentes poblaciones, lo que puede introducir nuevas variantes genéticas y aumentar la diversidad. La mutación, aunque rara, constituye la fuente última de variabilidad genética al generar nuevos alelos. La deriva génica describe los cambios aleatorios en la frecuencia de los alelos dentro de una población, especialmente en poblaciones pequeñas, lo que puede llevar a la pérdida de variabilidad genética. Para estudiar una población, los biólogos emplean diversas metodologías, como el censo de individuos, el marcado y recaptura, y estudios genéticos. Los censos permiten estimar el tamaño de la población, mientras que el marcado y recaptura ayuda a comprender las tasas de supervivencia y movimientos de los individuos. Los estudios genéticos proporcionan información sobre la estructura y la diversidad genética de la población. Con esta información, es posible desarrollar modelos que predicen las dinámicas poblacionales y los posibles impactos de factores ambientales, permitiendo así implementar estrategias de conservación más efectivas. En resumen, el estudio de las poblaciones no solo es crucial para comprender la ecología y la evolución de las especies, sino también para la implementación de medidas de conservación y gestión de la biodiversidad. Asimismo, tenemos el tamaño y la densidad. El tamaño y la densidad. Tamaño. El tamaño indica el número total de individuos y la densidad ecológica, los individuos por área. Asimismo, ¿cuál es la importancia de esto? Mantener un equilibrio poblacional. Entonces, tenemos varios tipos de dispersión. Tenemos la dispersión uniforme, la dispersión aleatoria y la dispersión agrupada. Aquí podemos observar en los puntos rojos cómo se da esta dispersión, estas dispersiones. La dispersión uniforme, como su nombre lo dice, está uniformemente dispersada. Es decir, tenemos un puntito separado del otro a la misma distancia en el mismo recorrido. La dispersión aleatoria, en cambio, está puesta al azar, por eso algunos tenemos separados, otros tenemos más juntos, otros tenemos en grupo. Y la dispersión agrupada, como su nombre lo dice, tenemos las poblaciones en grupo. Entonces, la importancia de esto es mantener un equilibrio poblacional. Tenemos la natalidad y la mortalidad. Yo creo que todos conocemos estos términos, que la natalidad se refiere al número de nacimientos que existen y la mortalidad al número de muertes. Y los factores que influyen en esta natalidad y mortalidad son los nutrientes, son los depredadores y son las condiciones ambientales. La natalidad y mortalidad son estadísticas que brindan información sobre el crecimiento de una población y su reducción en un tiempo determinado. La natalidad se define como el número de individuos de una población que nacen en un tiempo y lugar en específico. La natalidad hace referencia al crecimiento de la población y la mortalidad se define como el número de individuos de una población que mueren en un tiempo y lugar en específico. La mortalidad hace referencia a la disminución de la población. Interesante, ¿no? Geografiando. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido. Entonces, como les dije, son términos sumamente sencillos que es la natalidad y mortalidad y los factores que influyen en los mismos. En conclusión, los factores ambientales determinan la supervivencia del ser vivo o del organismo. Al haber una baja supervivencia, reduce obviamente la población por los factores ambientales. Asimismo, las especies, como se pudo ver, tienen límites de tolerancia, tienen mínimos, máximos y zona de optimización.
Si sobrepasa estos mínimos, si no llega a los mínimos y sobrepasa estos máximos, las especies pueden morir. Y asimismo, en la zona de optimización se pueden desarrollar mejor, tienen una mejor reproducción y alcanzan su máximo rendimiento. Por otro lado, las poblaciones cambian según las condiciones del entorno, es decir, se adaptan. Algo muy conocido en la biología, la selección natural, que las especies se adaptan al entorno para sobrevivir. Y el equilibrio ecológico es fundamental para la población. Entonces, lo que acabo de decir de la selección natural, ¿alguien me puede decir quién fue el biólogo que propuso lo de la selección natural? Es un biólogo muy conocido que él mismo planteó esta teoría después de haber recorrido las Islas Galápagos. Entonces, ¿alguien me puede decir quién planteó lo de la selección natural? Darwin, profe, creo que es. Sí, excelente. Charles Darwin. Charles Darwin planteó lo de la selección natural. Era un naturalista británico el cual hizo su estudio en las Islas Galápagos, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la revolución, de la evolución biológica. Entonces, él planteó también lo del origen de las especies junto a Charles Darwin, perdón, a Darwin, a, perdón, como a Alfred Wallace. Charles Darwin con Alfred Wallace plantearon esto. En sí, la idea fue de Charles Darwin después de recorrer nuestras Islas Galápagos. Él postulaba que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común. ¿Y para qué han evolucionado estas especies? Las especies han evolucionado para adaptarse al medio en el que viven. Como dice la conclusión de aquí, que las poblaciones cambian según las condiciones del entorno, es decir, para adaptarse al medio en el que viven, para así sobrevivir. En uno de los ejemplos más claros de Charles Darwin es el pico de los pinzones, los cuales tuvieron que alargarse a través del tiempo para que los mismos puedan alimentarse. O un ejemplo muy claro, antes las jirafas tenían el cuello muy corto, por lo cual no podían alimentarse de los frutos de los árboles más altos y a través del tiempo las mismas fueron evolucionando y adaptándose hasta que consiguieron el alargamiento del cuello a través del tiempo con la evolución de las especies, es decir, de sus antepasados fueron evolucionando y fueron alargando el cuello. Las mismas ya pudieron llegar a su alimentación y tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Entonces, esto fue lo que planteó Charles Darwin aproximadamente en el año de... No, no. Déjenme ver si recuerdo. Me parece que fue en el año de 1860, si no estoy mal. Entonces, él en sí planteó lo que es la evolución y la selección natural. Entonces, esta sería la clase del día de hoy, una clase bastante corta y bastante fácil sobre lo que son los factores ambientales. La tolerancia y sus poblaciones son temas bastante fáciles y conocidos, como lo es el pH, como lo es, y les expliqué, los intervalos de tolerancia, que si no se cumple el mínimo o se sobrepasa del máximo, los organismos mueren. Y asimismo la zona de optimización, donde los organismos tienen el rendimiento máximo, es decir, la especie se desarrolla mejor y existe una mayor reproducción. Asimismo, los dos tipos de especies, las cuales se pudieron observar asimismo en este gráfico. Uno tiene la curva más amplia y el otro más estrecha. Las mismas también cuentan con sus mínimos, con sus máximos y con su zona de optimización. La biocenosis y algunos ejemplos.
el hábitat y el nicho ecológico, que ya lo vimos, la competencia, cómo clasificamos a estos organismos, la población, el tamaño y la densidad y cómo se pueden clasificar por tipo de dispersión, dispersión uniforme, aleatoria y agrupada. Y la natalidad y mortalidad, que es un tema que todos conocemos. Y por último, nuestra conclusión. Entonces, estimados estudiantes, esta clase ha sido bastante corta. Por favor, si pueden encender su cámara ya para que quede registrado. Y si no pueden, por favor, dejar su presente en el chat. Y nos podemos retirar. Tengan una buena noche y un lindo fin de semana. A los estudiantes que ya van encendiendo su cámara, se pueden retirar. Muchas gracias.